dice que cuando el fruto lo permite, Él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Esta tarde yo le he puesto a la enseñanza el tiempo de Dios. No le puse el tiempo de la siega porque en el tiempo de Dios hay diferentes etapas y es lo que hoy vamos a estar tratando de ver. Fíjese que Marcos capítulo 4 verso 22 nos dice que no hay nada oculto, sino es para que sea manifestado, y no hay nada secreto, sino es para que salga a luz. Este texto está relacionado con lo que el contexto dice, ¿verdad? Que el Señor está hablando a sus discípulos que no se enciende una lámpara para meterla bajo la cama, ¿verdad? Sino se enciende para ponerlo en un lugar alto y que alumbre a todos. De esta misma forma, este verso nos habla de que hay cosas que se nos han dicho, hay secretos que se nos han sido revelados, pero no es para que nos quedemos con ellos, ¿verdad? Sino son para que salgan a la luz. Miren, nosotros tenemos, gracias a Dios, una doctrina muy sana. El Señor ha permitido pues de que de alguna manera seamos instruidos por hombres temerosos de Dios que constantemente buscan en la Escritura y nos comparten para que nosotros también podamos compartir. Y de esa manera yo esta tarde quiero que recojamos una de las espigas que tal vez hemos recibido del apóstol, ¿verdad? Y él últimamente ha estado hablando acerca de una etapa nueva, una dimensión diferente que él menciona como la primavera. En algunas ocasiones ha hecho referencia a la primavera espiritual, pero yo me ponía a pensar y he estado dándole vueltas a qué podría tener alusión esta primavera. Y cuando estudiamos los tiempos de Dios, porque usted sabe que los tiempos de Dios son perfectos, Él dice en su palabra, ¿verdad?, que para todo hay tiempo. Los últimos versos del capítulo 3 de Eclesiastés nos dicen que hay tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y entonces trataba de asociar este verso con la época de la primavera. Fíjense que la primavera, hermanos, si usted conoce un poco de la cultura hebrea, usted sabe que la primavera es de mucha importancia para ellos. Es de importancia porque es la época en la que se recoge lo que se ha sembrado. Pero cuando vemos también y lo asociamos con tiempo de guerra y tiempo de paz, también nos damos cuenta que muchas cosas que suceden en el Medio Oriente, hablando de guerras, se dan en la época de la primavera, porque en la primavera es el mejor tiempo para salir a la batalla, porque en invierno no se puede. Usted sabe que en aquellas épocas hay lugares que los fríos son intensos y definitivamente no se puede salir a combatir en esa época. Así que esperan hasta la época de la primavera. Y como le decía, prestando atención a todo lo que se mueve alrededor, y como decía el hermano Sergio, es tiempo de orar. Y no podemos pasar por alto, ¿verdad?, el orar, porque de alguna manera la oración viene a ser para nosotros como un arma, es nuestra arma principal de guerra. Y no la podemos descuidar, por supuesto. Pero asociando todo esto, nos vamos dando cuenta de los diferentes tiempos que tiene el Señor. Fíjese que Levítico 23, verso 4 nos dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las asambleas sagradas que convocaréis
¿Cuándo? A su debido tiempo. O sea que Dios tiene tiempo para todo, hermano. O sea, Él ha establecido posiblemente un mapa donde todo tiene que llevarse a cabo exactamente en el tiempo de Él. Y Él de alguna manera espera que también nosotros llevemos a cabo las actividades que Él nos ha encomendado de alguna manera. Por eso le ponía yo el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Fíjese que muchas veces nosotros podemos ponernos a pensar, bueno, se acerca el tiempo de la cosecha. Pero decimos a veces, pero para mí los tiempos vienen siendo lo mismo todo el tiempo. Se me hace lo mismo lo que pasó hace un año, lo que pasó hace 5 años, lo que ha pasado hace 10 años, como que no hay cambio. Y entonces, ¿cómo es que puede venir un tiempo de cosecha? Lo importante es, como leíamos al principio, ¿verdad? Que el que siembra dice que él se acuesta. Dice que pasa el día, pasa la noche, y cómo va creciendo la planta, él no tiene ni idea. Lo cierto es de que él hizo un trabajo, él sembró, y a su tiempo dice que él va a meter la hoz y va a recoger los frutos. Entonces, me ponía a pensar, bueno, de alguna manera, creo que tanto ustedes como yo, hemos estado sembrando por los últimos años, ¿verdad? ¿De qué manera sembramos? Hay formas diferentes, cada uno siembra de diferentes maneras. Mire, yo algunas veces, se acuerdan que hemos grabado discos, yo he obsequiado discos, he regalado discos, hemos grabado programas, los hemos puesto en las redes sociales, y dirá usted, pero si ni los ven, o los ven, o no sabemos qué alcance tienen. Pero eso ya no está en nuestras manos, eso ya está en manos del Señor, porque Él tiene control de los tiempos. Y no sabemos a qué hora Él decida, bueno, hoy va a cosechar, hoy va a fructificar esta semilla que fue sembrada hace algún tiempo, ¿verdad? Entonces, lo importante en nosotros es mantener la paciencia, creerle al Señor, tener la fe de que en algún momento el Señor va a llevar a cabo su obra. Porque le hablaba yo de las fiestas. Fíjese que son convocaciones que el Señor quería a su tiempo. Muchas veces nosotros no le prestamos atención. Hay algunas personas que no quieren de alguna manera ni siquiera leer el Antiguo Testamento, porque ellos piensan que de alguna manera ya todo lo que estaba en el Antiguo Testamento fue abolido. Dicen, no, si ya el Señor derogó la ley. De ninguna manera. Fíjese que cuando nosotros de alguna manera estudiamos lo que el Señor le dejó establecido a su pueblo Israel, como lo que el Señor tiene para nosotros como su iglesia en el Nuevo Testamento, ambos nos dan el resultado del propósito de Dios. No podemos entender el Nuevo Testamento sin estudiar el Antiguo Testamento, y el que no lee el Antiguo Testamento complementándolo con el Nuevo Testamento es como que se quedara a la mitad de la obra. Si es que usted estuviera leyendo una obra de literatura, usted no puede comenzar leyendo el índice, ¿verdad? Y decir, bueno, ya leí, ya entendí de qué se trata el libro. Usted tiene que empezar desde la primera página hasta la última página. Y algunas veces, por ejemplo, hablar del Apocalipsis, la gente no quiere hablar del Apocalipsis, mientras que en el Apocalipsis hay una llave de conocimiento tan grande. ¿Por qué? Porque dice que es la revelación de Jesucristo. Y en la revelación de Jesucristo dice muchas, pero si ahí lo que yo veo solo son monstruos y tormentos y cosas feas, pero que de alguna manera es la culminación de lo que Dios inició. ¿Se acuerda que hemos estado hablando siempre de cómo el Señor inició un huerto? Y ese huerto de alguna manera va a dar fruto para el Señor. Ese huerto de alguna manera, hermano, termina dando sus frutos en Apocalipsis. ¿Cuándo? Cuando el Señor finalmente reina sobre este reino o esta tierra
que de alguna manera le concedió los derechos al príncipe que gobierna este mundo. Pero al final de los tiempos, en Apocalipsis, Dios nos muestra todo el procedimiento que sucede para poder recobrar el control de ese reinado. Acuérdense que ahorita el Señor está llevando a cabo una función de sacerdote, intercediendo por nosotros delante de su Padre. Pero esa función va a ser de alguna manera cambiada de sacerdote a rey. Y en Apocalipsis es donde nosotros vemos ese traslado de sacerdocio a reinado. Y como cantábamos hoy, ¿verdad? Él es el Rey de reyes y Señor de señores. De la misma manera, nosotros como hijos de Él también tenemos las mismas cualidades, por decirlo así. Nosotros también podemos reinar y ser Rey de reyes, o Rey de reyes. Y dirá usted, pero ¿qué locura es esta? Acuérdese, hermano, que hemos hablado en otras enseñanzas, que situaciones que han gobernado nuestras vidas, a la larga vienen a reinar. Y nosotros tenemos que conquistar esas áreas. Y que en la medida que nosotros vamos conquistando esas áreas, es que nosotros nos vamos convirtiendo en reyes. Como Él es un Rey de reyes, lo único que Él es Dios de dioses, ¿verdad? La diferencia. Entonces quiero llevarlo a 2 de Samuel capítulo 11. Y en el verso 1 encontramos una historia que muchas veces la leemos, pero rápidamente nosotros nos vamos a las consecuencias de lo que sucedió en el verso 1. Pero hoy vamos a quedarnos como el huracán, ahí estancados en un solo lugar, ¿verdad? Nos vamos a quedar ahí en el verso 1 y vamos a leer que dice que aconteció. ¿Cuándo? En la primavera. ¿Qué tiempo era en la primavera para ellos? Dice que era el tiempo cuando los reyes salen a la batalla. Dice que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Mire pues cómo en los tiempos que Dios ha establecido que deben de llevarse a cabo conforme Él ha establecido, de alguna manera David, que siempre ha sido un personaje para nosotros de admiración, ¿verdad? Por la forma que él amaba a Dios, pero en este caso, cuando dice que era el tiempo que los reyes salen a la batalla, él dice que decidió quedarse en Jerusalén. Y fíjense que la importancia de ir a la batalla en ese tiempo es porque, acuérdense, estamos en una época o en una temporada que le hemos llamado la primavera. No le hemos llamado por llamarla, sino porque así está en la Biblia, que era la época de la primavera, cuando ellos iban a la batalla. ¿Por qué iban a la batalla? Porque cuando usted examina y se da cuenta de otros sucesos que sucedieron con Israel, siempre en la época de la cosecha, los enemigos venían y querían destruir y robarse la cosecha de lo que ellos habían plantado y cultivado por tiempo, ¿verdad? Entonces era una época no solo de cosecha, sino también de conflictos. Entonces lo primero que hacían los reyes era prepararse para ir a pelear contra aquellos que venían a tomar de lo que les pertenecía. Dice Amós capítulo 7 verso 1: esto me mostró el Señor Dios. He aquí él formaba enjambre de langostas cuando comenzaban a brotar las cosechas de primavera. Y he aquí la cosecha de primavera, ¿cuándo era? Después de la siega del rey. Es decir, que el primero que se aprovechaba de esa cosecha era el rey.
pero con todo derecho, ¿verdad? Porque el rey ya había salido, hermano, a pelear su batalla y ahora él tenía derecho a esa cosecha. Entonces, tal vez hasta el momento usted no me ha agarrado un poquito el hilo de lo que le quiero mostrar, ¿verdad? Pero si algo el Señor estableció, como veíamos en sus tiempos, han sido esas fiestas del Señor. Muchas veces decimos las fiestas de los judíos, pero no, la Biblia establece que esas fiestas eran las fiestas del Señor. Cuando ellos quisieron hacer las fiestas o celebrar a su manera, el Señor les llama la atención y les dice, ya esas sus fiestas, les aclara, ya me tienen aburrido. Pero no se refería a las que él había establecido, sino las que ellos se habían creado. Porque acuérdense que ellos, entre sus celebraciones, ellos tienen por ejemplo, el celebrar todos los sábados a su creador. Y eso está bien. No vamos a discutir nada con eso, ¿eh? Ellos celebran a su creador, celebraban también las fiestas que el Señor había establecido, pero cuando estuvieron en el exilio, ellos crearon otro tipo de fiestas. Acuérdense que hasta la fecha las celebran como el Purim y Rosh Hashanah y todas esas celebraciones que son relacionadas al nuevo año y siempre parecido a lo que el Señor estableció, pero el Señor lo que demandaba eran las fiestas de Él, las celebraciones que Él había establecido. Por eso cuando nosotros oímos a mucha gente que dice, no, si ya la ley fue quitada, tiene usted que ponerse a pensar, y por eso me gusta a mí que conozcamos la cultura hebrea, porque cuando vemos que era la ley tenía dos principios, o por decirle dos tipos de ceremonia, el ceremonial de sacrificios y el ceremonial moral. Entonces, cuando hablamos de la ley que fue abolida, es decir, la parte sacrificial o la parte donde se hacían los sacrificios, esa es la parte que de alguna manera fue abolida. ¿Por qué? Porque de alguna manera Jesús, como el Cordero de Dios, Él vino a cumplir esa parte. Y eso ya no hay necesidad ahora ni de estar sacrificando corderos, ni vacas rojas, ni haciendo todo lo que quieren continuar haciendo, porque de alguna manera van a restablecer los sacrificios. Pero para ese entonces, primeramente Dios, nosotros ya no estaremos acá, porque ya nosotros, el sacrificio que se hizo por nosotros, lo llevó a cabo Jesucristo en la cruz. Pero como le decía yo, la parte de los sacrificios ya la cumplió Jesús, pero la parte moral de la ley tiene que ver con el carácter de Dios, y esa no podemos decir que está abolida, porque ni modo que vamos a decir, ahora voy a matar porque ya está abolido, ahora voy a adulterar, pues no, todo eso quedó intocable. Amarás al Señor tu Dios, honrarás a tus padres, no matarás, no robarás, no adulterarás. Todo eso, hermano, continúa vigente de alguna manera. Como le digo, lo que se ha cumplido ya fue la parte del sacrificio que lo llevó a cabo el Señor Jesucristo. Y esto se lo menciono porque hace, ¿cómo le podríamos decir? Que concuerda con las fiestas lo que el Señor hizo. Porque hablando de la primavera nuevamente, las fiestas que el Señor estableció, habían 4 que se celebraban en la primavera y 3 que se llevaban a cabo en el invierno. Perdón, en el otoño. Porque yo me ponía a pensar, ¿por qué le estamos haciendo tanto énfasis a la primavera? En mi opinión, decía yo, es que para mí el otoño sería el más importante. ¿Por qué? Porque en otoño hay 3 fiestas que no se han cumplido. Que de alguna, o sea, que Jesucristo no las cumplió, las otras ya las cumplió en la primavera. Pero en otoño hay 4 celebraciones que Él va a llevar a cabo, que sería de alguna manera la de las trompetas,
que en mi opinión es cuando el Señor viene por su iglesia. Y la del perdón o la expiación o Yom Kippur que le llaman, cuando el Señor regresa con su iglesia y ya está con los judíos nuevamente todos. ¿Por qué? Porque ya fueron perdonados después de la gran tribulación que han de pasar. Y finalmente tabernaculiza con todos. De alguna manera se nos ha enseñado que el Señor ya tabernaculizó cuando nació, ¿verdad? Pero ese nacimiento de alguna manera vuelve como a cerrar el ciclo cuando Él tabernaculiza con todos sus hijos, con todos los salvos, incluyendo a Israel aquí en la tierra. Unos nuevos cielos, nueva tierra, usted sabe todo eso, ¿verdad? Porque ese es el deseo de Dios, habitar con sus hijos. Entonces, si hasta aquí no me he entendido, pues primeramente Dios en la segunda parte me entiende. Dice en Gálatas 5:13, vosotros fuisteis llamados a libertad. Hermanos, solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carnalidad, más bien servíos los unos a los otros por medio del amor. Fíjense que si algo el Señor ha hecho con nosotros es llamarnos ¿a qué? A la libertad. Por eso cuando hablamos de reinar es porque hemos vencido a aquellos que nos han cautivado o nos han mantenido esclavos. ¿Y quién mantiene esclavo al ser humano? El pecado. Entonces nosotros ya hemos vencido el pecado. ¿Pero por qué? Porque primeramente se ofreció por nosotros una sangre de un cordero, el Cordero de Dios. ¿Cuándo fue ofrecido eso? En una fiesta que el Señor estableció llamada la Pascua. En la Pascua el Señor la instituyó porque de alguna manera iban a recordar ellos el momento que el Señor los había libertado de Egipto. ¿Se acuerda que eran prisioneros del faraón, esclavos de faraón? Entonces, la Pascua era el recordatorio que ellos habían sido libres. Por eso Cristo cumplió la Pascua, porque en una época, en un tiempo de Pascua, Él fue crucificado. ¿Se acuerda cuando hemos leído toda esa historia? Viene el Señor, Él es crucificado en la Pascua, enterrado el día de los panes de la proposición, o el día de panes de sin levadura, perdón, resucita y luego envía el Espíritu Santo. Todo eso lleva simbología de las fiestas. La Pascua, Él es crucificado, Él fue el pan de vida, pan sin levadura, que fue enterrado ese día, resucitó en una fiesta de primicias, una fiesta que celebran ellos, fue el día que resucitó Él, y a los 50 días de la Pascua se celebraba la fiesta del Pentecostés. Nosotros hoy, cuando se nos dice la fiesta del Pentecostés, ¿en qué pensamos rápidamente? En el Espíritu Santo. Pues fue el día que el Espíritu Santo descendió, que Él lo envió. Pero realmente la fiesta de Pentecostés, usted se ha preguntado qué celebración era esa. En otras palabras, nosotros, con todos los cambios que están haciendo hoy a las leyes, decimos, ¿verdad? Han sacado la oración de la iglesia y todo, o de las escuelas. Qué bueno sería que por lo menos, ya que hay día para el trabajador, día para el soldado, día para el caído, ¿por qué no hacer un día para la Biblia? ¿No les parece buena idea? Pues no había. Hay un día para la Biblia, o sea que no pueden hacer un día para la Biblia porque ya existe un día para la Biblia. ¿Y cuál es el día de la Biblia? El que los judíos han celebrado, la fiesta del Pentecostés. En la fiesta del Pentecostés es cuando ellos de alguna manera celebraban la ley que el Señor les dio a Moisés. De alguna manera celebraban que tenían la Escritura. O sea que para mí sería la celebración de las Escrituras, por decirlo así.
y fue el día que el Espíritu Santo descendió. Por eso es de que en esa época se cumplen las 4 fiestas de la primavera y quedan pendientes todavía las 3 de otoño, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar hoy solo con las 4 de primavera. Ahora, si no, sería alargarnos bastante, y tal vez si nos alargamos menos vamos a entender. Pero cuando vemos en Gálatas 5:13 dice que nosotros fuimos llamados a la libertad. Es porque de alguna manera el Señor nos quería libertar del pecado, ¿verdad? Así como libertó al pueblo de la esclavitud, a nosotros nos libertan de la esclavitud del pecado. Pero entonces también nosotros tenemos que pelear esas batallas, como diría alguien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es nada más de que, yo fui llamado a la libertad, así que me mantengo en libertad. El enemigo siempre va a querer apartarnos del propósito de Dios, y ahí es donde empiezan nuestras luchas, ¿verdad? Ahí es donde empiezan nuestras peleas y de alguna manera nuestras batallas. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera mantenernos en combate a fin de poder mantenernos libres. No es nada más de que ya nos libertaron y seguimos siendo libres, sino que hay un proceso para mantenernos libres. Bueno, decía un pastor en una oportunidad que para la libertad hay muchos factores que intervienen. No solamente interviene Dios, interviene los ministros, pero también interviene la persona misma. ¿Por qué? Porque muchas veces ya el Señor nos ha dado libertad a través del sacrificio de su Hijo, pero muchas veces la gente necesita de liberación, y ahí es donde interviene el ministro. De alguna manera uno tiene que volver a ir a desatar las ataduras de alguien que había sido libre, pero que por causa del pecado ha vuelto a ser atado. Entonces va el ministro, desata las ataduras, pero entonces ahí es donde empieza también a tomar en parte o en cuenta la misma persona, la que tiene que mantenerse libre. Ya no solo fue cuestión de Dios que le dio la libertad, o el ministro que le oró por su liberación, sino ahora la persona tiene que batallar con no volver a ser cautivo, que no vuelva a tener esas mismas ataduras, que los vicios no lo vuelvan a agarrar y que otra vez se convierta en el mismo proceso. Entonces hay una batalla ahí por nuestra libertad. Sería una batalla de la Pascua, aunque el Señor ya la llevó a cabo por nosotros, también nosotros tenemos que llevarla a cabo. En Cantar de los Cantares dice en capítulo 2, en su verso 12: han aparecido las flores en la tierra, ha llegado el tiempo de la poda, y se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra. Mire, nuevamente hacemos alusión a la primavera, porque llega un momento en que han aparecido las flores. ¿Cuándo aparecen las flores? En la primavera. Y entonces, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Acuérdense que ahora nos toca la etapa en la que nosotros vamos a actuar, y es la época o el tiempo de la poda. Acuérdense que le llamamos a esta enseñanza los tiempos de Dios, o el tiempo de Dios. Hay un tiempo, hermano, no solo de cosechar, hay un tiempo también de podar. Y en el tiempo de la poda, dice que el amado le dice a la amada: ven, amada, vamos al campo. Y salen ellos al campo a regocijarse y a darse cuenta de todo lo que dice mi amado. Luego dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado las lluvias, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se oye la voz de la tórtola. Mire, el invierno ya pasó, ¿verdad? ¿Qué es figura el invierno para nosotros? Mire, de alguna manera el invierno, ¿cuál? No solamente sufrimiento, podríamos relacionarlo simplemente también con el pecado. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando hay invierno,
no importa en qué lugar usted esté, hermano, si ya está en un lodazal allá por Santo Domingo, o Guatemala, o aquí en Pensilvania, la diferencia es que el lodazal aquí es blanco, ¿verdad? Porque cuando cae la nieve, hermano, a usted se le embarran los pies también, ¿verdad? Y se le mojan hasta las rodillas. Pero de alguna manera, hermano, el invierno nos trae alguna relación con la suciedad. ¿Verdad? Se ensució. Entonces tenemos que despojarnos de eso. Entonces, en la época de la primavera, dice, ya pasó el invierno. Ya no hay por qué estar cargando los pies así enlodados, ¿verdad? Vamos a quitarnos. De alguna manera nos vamos a quitar todas esas suciedades que venimos arrastrando. Pero aquí lo caracteriza o lo escenifica de otra forma. Lo pone como tiempo de podar. El tiempo de podar es como quitarnos aquellas ramas que de alguna manera no están causando ningún beneficio a la planta, sino que solamente están trayendo obstáculo a la planta. Usted sabrá qué tipo de rama le está molestando. Hay ramas que en algunas personas podrían ser celos, hermano. Y esas ramas tienen que ser cortadas. Hay ramas que podrían ser orgullo, cortado el orgullo. Hay ramas que podrían ser amargura, cortar toda esa amargura. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Señor quiere que, como hijos de Él, reyes y sacerdotes y todo lo que quiera que seamos de Él, nosotros tengamos acceso a los demás. Hermano, pero imagínese usted, ¿cómo va a tener usted acceso a otro con esas ramas largas, hermano, de superioridad? O como le decía, de egoísmo, o ramas de amargura, le decía. No podemos acercarnos a nadie si no cortamos estas ramas primero, porque de lo contrario vamos a ser estorbo para esas personas. No van a poder acercarse a nosotros. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que ha llegado el tiempo de podarlas, cortarlas y que nos quedemos, hermano, como esta, lisita, accesible, que se puedan poner muchas a la par. Pero imagínense con ramas, no se podría, ¿verdad?, ordenar. Y lo que Dios quiere es que en esta época nosotros, mire, si es tiempo de cosecha, hermano, que vayamos a traer, mire, ir a recoger. Pero ¿cómo vamos a recoger, hermano, con esas cosas? No se puede. Entonces tenemos que, de alguna manera, entrar en esa etapa que de alguna manera podríamos decir los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura de alguna manera es símbolo de pecado, ¿verdad? La levadura hace que de alguna manera la masa se hinche. Entonces, acuérdense que la siguiente fiesta que se celebró después de la Pascua era los panes sin levadura. Jesús era el pan de vida. Y nosotros, hermano, tenemos que de alguna manera mantenernos exentos de toda levadura, ¿verdad?, para poder reflejar la imagen del Señor. Mire, Isaías 18:5 dice: pues antes de la cosecha, tan pronto como el botón se abra y la flor se convierta en una uva madura, Él cortará los pámpanos con podaderas y podará y quitará los sarmientos. Dice el verso 6: juntos serán dejados para las aves de rapiña de los montes y para las bestias de la tierra. Pasarán ahí el verano las aves de rapiña y todas las bestias de la tierra allí invernarán. ¿Qué quiere decir este verso? Hermano, de alguna manera está diciendo que si usted tomó la decisión de podarse a sí mismo, mire, dice que vendrá el Señor y va a quitar, mire, toda esa basura que usted se arrancó y cayó ahí, el Señor la tomará. Dice que la llevará a un lugar donde la podrá aparte y juntos serán dejados, dice, para las aves de rapiña de los montes y para las bestias de la tierra. Pasarán allí el verano
las aves de rapiña y todas las bestias de la tierra ahí invernarán. Miren, todo eso se relaciona con las cosas negativas, pero de alguna manera está diciendo el Señor, bueno, todo eso negativo que te quitaste, yo lo voy a poner aparte, porque aunque ellos quieren habitar en ti, no eres tú el lugar donde ellos van a estar, sino ellos van a estar en un lugar juntos, separados, donde van a pasar el invierno, por cuanto nosotros decidimos ya no estar contaminados de eso. Entonces dice, no somos nosotros el lugar para que ellos habiten, sino el lugar para ellos serán los montes, donde las aves de rapiña y las bestias de la tierra van a tomar control de eso. Entonces, pero ¿de qué se trata esto? Se trata de que nosotros tomemos la iniciativa de no querer seguir arrastrando todas esas cosas que nos afectan, ¿verdad? Deuteronomio 18:4 dice, le dará las primicias de tu grano, de tu vino nuevo y de tu aceite, las primicias de la lana y de las ovejas. Bueno, cuando hablamos de las primicias, esta era otra fiesta, ¿verdad? De alguna manera, las primicias vienen a caracterizar nuestra vida nueva en el Señor. Mire, el Señor cuando resucitó una nueva vida. Nosotros de la misma manera, en esa fiesta que deberíamos cumplir, no le digo lo vamos a celebrar tal y como lo hacen los judíos, no, lo vamos a celebrar, hermano, dándole gracias al Señor por la vida nueva que nos ha dado. Por eso le digo que las fiestas que Él estableció, hermano, eran para Él, para que de alguna manera nosotros estuviéramos también cumpliéndolas en Él. Si Él las cumplió, ¿cómo no las íbamos a cumplir nosotros? Pero como la gente no entiende muchas veces, fíjese que por eso dice que Mateo 24 dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se enfriará el amor de muchos? Por no entender los tiempos. Cuando no entendemos el tiempo del Señor, hermano, de alguna manera todo lo que está sucediendo alrededor nos va a afectar, y en vez de que haya un atractivo y un amor hacia el Señor, lo que va a hacer es un enfriamiento con los hermanos, y no vamos a entender el nuevo nacimiento que ha habido en nosotros, lo que tenemos que producir, ¿verdad? Como primicias del Señor, como criaturas nuevas. Entonces dice que le daremos a las primicias de tu grano, de tu vino nuevo y de tu aceite. Usted sabe, el grano, vino, gozo, aceite, unción. Hermano, todo lo que el Señor nos ha dado, de alguna manera nosotros tenemos que dárselo como primicias a Él, porque ya el Señor nos ha dado una nueva vida. Bueno, de aquí tan rápido llegué a Apocalipsis 14:15. Porque dice Apocalipsis 14:15 que del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, diciendo, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Mire, hermano, el Señor al final de Apocalipsis nos habla, ¿verdad?, cómo es de que Él manda a un ángel para que empiece a cosechar. De alguna manera no puede haber cosecha si no hay madurez. Fíjese que Apocalipsis termina, y hemos cantado también ese coro diciendo que la amada y el Espíritu dicen, ven, ven, Señor. ¿Por qué la amada puede llegar a ese deseo de decirle ven? Si cuando vemos en el Cantar de los Cantares era una amada que todavía estaba inmadura, y el amado va a tocar la puerta ahí y no, ya me acosté, no, ahorita no quiero orar, ahorita no quiero hacer nada, ya me bañé. Entonces todavía la etapa de la amada no era de un amor desgarrador por el amado, pero en Apocalipsis llegamos a una etapa donde la amada ha madurado de tal manera que ella puede decir al Señor, ven, y el Espíritu y la iglesia dicen, ven, porque ya han madurado. Entonces tenemos que pasar por toda una etapa, hermano, y yo trato de explicárselos lo más rápido posible para que no se me vayan a dormir. Pero lo importante no es tanto que se los venga a explicar, sino que usted pueda
recibirlo, tal vez no con su entendimiento, sino que sea su espíritu el que sea ministrado por esta palabra, porque la verdad que yo lo que le traigo aquí son versos de la palabra del Señor. No le traigo aquí un pensamiento que a mí se me ocurrió o que de alguna manera pienso que eso será, sino que la misma escritura se da a entender, hermano, cuando nosotros analizamos lo que el Señor ha dejado escrito. Y por eso cuando usted empiece a escuchar que se habla de una nueva etapa, una nueva dimensión que vamos a entrar, es una dimensión, hermano, en la que nosotros podamos de alguna manera agradar al Señor. Pero sí, no tengo aquí más versos que me hubiera gustado ponerle más, pero lo que sucede es de que yo cuando veo la palabra, hermano, la verdad, yo no estoy estudiando como para decir, a ver, voy a leer aquí, a ver qué enseño hoy. Fíjese que yo me pongo a analizar y analizar y analizar, y a última hora digo, la enseñanza, y empiezo a buscarle los versos, ¿verdad? Pero después de que de alguna manera he hecho algunos, una investigación, podríamos decirle, de lo que realmente es lo que el Señor está esperando en este último tiempo. Si hablamos de un tiempo del Señor en el cual Él está diciendo, en una época de cosecha, hermano, y decimos, pero es que no se ven señas, es que dice que Él manda. Mire, esto es espiritual. Muchas veces no entendemos nosotros las cosas espirituales, ¿verdad? Porque tienen un trasfondo muchas veces físico, por decirlo así. Mire, por eso es de que cuando los levitas eran llamados al servicio del Señor, el levita no podía decir, bueno, como yo nací levita, voy a ir a ministrar un día ahí al templo, voy a ir yo a llevar la ofrenda del incienso o lo que sea. No, el levita, hermano, mire, desde que eran niños, ellos eran instruidos en sus casas hasta que llegaba a cierta edad. Ya cuando, y eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Cuando llegaban a los 25 años, ellos ya podían empezar el servicio en el templo, pero no enseñando ni haciendo nada de lo que a usted le gusta hacer cuando hablamos de las cosas espirituales, sino que a los 25 años el levita ya podía ir al templo a poner los utensilios, a limpiar las lámparas, a limpiar el aceite, a limpiar las puertas. Miren, aunque fuera sacerdote, dice que el primer trabajo que tenían era de ser porteros, estar en la puerta dando la bienvenida. Sacerdotes. Ya cuando llegaban a los 30 años, que ya se supone que es una etapa de madurez, ya ellos podían llevar una actividad más espiritual, podríamos llamarle. Hoy en día, a nosotros nos gusta todo lo que está relacionado con lo espiritual, ¿verdad? Nos gusta cantar, nos gusta enseñar, nos gusta orar, nos gusta de todo. Pero cuando nos dicen limpiar la iglesia, entonces, la primera etapa que el levita tenía que aprender era mantener el templo limpio. Si no sabía cómo mantener las sillas limpias, hermano, ¿cómo es que iba a ir a ministrar la palabra? ¿Verdad? Entonces, hoy en día hay una etapa también, podríamos llamarle física, que tenemos que llevar a cabo y no a todos nos gusta, ¿verdad? Y esa etapa que tenemos que llevar a cabo es ir, como decía alguien hoy desde que empezamos, ¿verdad? Aquí en evangelizar. La etapa no nos gusta, ¿verdad? Nosotros queremos aquí que venga la gente que se sienta cómoda mientras yo les doy un buen servicio, una buena alabanza, una buena oración, pero que me traigan todo. No, tenemos también que llevar a cabo nosotros, es como un parte de salir a la batalla, ¿verdad? A pelear afuera para quitarle al enemigo las almas y traerlas, hermano. Hay que traer las almas, no hay que esperar tanto que vengan. De alguna manera, yo tuve un sueño hace unas semanas, y un sueño que hasta la fecha estoy meditando en él,
Pero resulta que, se lo voy a contar rápido, nunca me gusta hablar de mis experiencias personales, pero ahorita sí lo voy a contar. Soñé que encontraba a una persona y le hablaba del Señor. Y resulta que esta persona que le había hablado era miembro del ejército. Y era un personaje de alto rango en el ejército. Y cuando le dije, pero tienes que ir a la iglesia, dice que me dijo, voy a ir a la iglesia. ¿Y qué día vas a hacer? Tal día es el servicio. Bueno, y hay parqueo, hay bastante parqueo. Bueno, yo voy a dar la orden, me dijo, voy a dar la orden de que ese día lleguen todos los que están conmigo. Hermano, y según el sueño, ese día aquí no cabía ni un carro, hermano, habían hasta tapado el tráfico afuera para que pudieran entrar los carros. Son cosas, hermano, que el Señor nos puede hacer, ¿verdad? Pero cuando estamos trabajando, es que no podemos estar, yo sé que es año de reposo, ¿verdad? Pero el reposo no es para que nosotros estemos descansando, sino que para que sigamos trabajando. Mira, es una época de reposo en la cual no hay de alguna manera tanta batalla, tanta guerra, pero no es para que nos estemos con los brazos cruzados como le pasó a David, ¿verdad? La primavera, cuando los reyes salen a la batalla, David se quedó con los brazos cruzados y cayó en pecado. Entonces, el reposo no es para que estemos con los brazos cruzados, sino para que hagamos algo, hermano. Mire, no sabemos a qué persona vamos a llegar de repente y nos van a decir, ¿sabe qué? Estaba esperando que usted nos trajera la invitación. Así que ahí vamos a llegar a un ejército, porque estamos hablando de ejércitos, hermano. Hermano, viene la época, dice el Señor, da la orden, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Hermano, mire, aquí el pueblo, la tierra, todo lo que se ha sembrado, ya llegó a una etapa donde está madura, solo de irla a recoger. ¿Por qué? Porque se avecina el tiempo, hermano, en el que vienen otros acontecimientos, que ya será otra etapa, otra dimensión, otro tiempo de Dios, pero el que se nos llamó a nosotros de llevar las buenas nuevas y ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, está por concluir. Y si está por concluir, es porque ya todo está maduro. Aprovechemos la época, el tiempo del Señor, y vamos a recoger todo lo que se ha sembrado. Mire, hace 8 días hablábamos y leíamos, ¿verdad?, que muchas veces en la iglesia siempre están esas divisiones, diciendo, no, pues que a mí me gusta aquel pastor, a mí aquel predicador, y decía Pablo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Si somos lo mismo, somos el mismo ministerio en las manos del Señor. Así que todo lo que nosotros hagamos, hermano, es para darle gloria y honra al Señor. Así que esta tarde, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y esta etapa en la que nos está introduciendo y que nos está mostrando que no es para estar con los brazos cruzados, ¿verdad? Es para que nos preparemos de alguna manera, incluso la batalla, ¿verdad? No nos gustan las batallas, pero son necesarias. Y para eso ha dejado como arma principal la oración, y es bueno que todos la practiquemos, ¿verdad? Y vamos a hacer uso de eso para que esta tarde nosotros podamos irnos bendecidos a nuestra casa. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, al poder permitirnos entender tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque de alguna manera cuando abrimos estas páginas de tu palabra, Señor, es como que una luz saliera fuertemente sobre nuestros ojos, Padre, para iluminarnos de todo aquello que tú tienes planificado hacer, no solo en la tierra, sino con cada uno de nosotros, Padre.
Por eso te damos gracias, Señor, porque tú nos escogiste. Gracias, Señor, porque